¿Alguna vez has aceptado dinero por sexo? ¿O cuánto es lo máximo que te han ofrecido? ¿Tú recuerdas? De todas las escenas que he hecho, solamente 2 me han dejado hacer lo que yo quisiera. ¿Qué quisiera hacer que no ha hecho dentro del porno? Este programa llega gracias a Hola amigos, gracias por estar ahí. Un abrazo a toda la gente que se suscribe al canal. Gracias a la gente que deja tus comentarios. Quiero verlo debajo de este video para que me digan los invitados que quieran que nosotros tengamos en este plató. También quiero expresarles a todos ustedes que yo me siento contento de leerlo siempre en mis redes sociales. A la gente que nos ve en Colombia en el canal VID, muchísimas gracias de verdad. Hoy tengo el honor de tener aquí sentado a uno de los grandes del porno, un hombre que lleva varios años en esta industria y que hace un trabajo excepcional, que ustedes se lo gozan y se lo disfrutan. Desde Málaga está aquí el malagueño Daniel Robles, ¿no? Dani Robles. ¿Y por qué Daniel no? Porque es Dani, es la abreviatura. Ya. Entonces, ¿cómo te llaman más? ¿Dani o Daniel? Dani. Dani. Siempre Dani. Dani Robles está conmigo y de verdad que sí, amigo. Gracias por decirnos que sí. Y gracias por volar de Málaga aquí para venir a compartir con nosotros. Un placer, gracias a vosotros por la invitación. No, el placer es nuestro. Daniel, yo tengo en mis notas que tú estás en el porno ya hace unos años, pero cuando tú iniciaste en el porno fue a través como de una pareja que tú tenías que era... Bueno, de una pareja no exactamente. ¿Cómo era? A ver, cuéntame, ¿cómo era el brollo bien de esos inicios de Yo tenía una pareja que veía mucho porno. Ajá. Y entonces, muchas veces viendo películas con él, yo pensaba, estos actores lo hacen de manera muy fría, yo creo que lo puedo hacer mejor. Yo quiero hacerlo. Sí. Sí. Entonces hablé con mi mejor amigo, se lo comenté y él era íntimo de los dueños de Men at Play. Ok, sí, porque ahí fue que tú hiciste tu debut. Entonces ellos contactaron conmigo, me explicaron el método de trabajo, que podía tener algún riesgo para compatibilizarlo con un trabajo convencional, problemas para encontrar una pareja y que me conocían de antes, que les gustaba mucho mi imagen y querían trabajar conmigo directamente. Pero con todo lo que me explicaron yo lo vi muy fácil. ¿Sí? Yo no vi que en ningún momento tuviese algún tipo de repercusión negativa en mi vida. Ok, y entonces ahora verlo ya desde que está dentro, sí. hay algo que así como que te ha llegado a la cabeza que tú dices, uy, por hacer porno, ¿te has arrepentido? No, para nada, en ningún ¿No? momento. O sea, que ha sido desde que lo viste en el inicio, como me dice que no tenía por qué no hacerlo, todo sigue normal, ¿no? Sí. Entonces tu vida, tú la has dedicado totalmente al porno desde este tiempo acá. Tú llevas ya, sí. ¿cuántos años? En el 8 años. 8 años. Y a ver, algo como que tú dirías en estos 8 años, Dani, que tú me digas, tú, ¿qué quisiera hacer que no ha hecho dentro del porno? ¿Qué sería? Como hacer, te podría decir, trabajar con algún actor con el que tengo ganas, porque me parecen actores muy experimentados, como Trenton Ducati, pero por hacer, realmente no, porque ya he hecho orgía, he hecho escenas de raver, temas más fetish. Ha sido el doctor, el policía, el bombero, ¿no? Esas son las fantasías, ¿no? Sí. Que siempre tienen, ¿no? Sí. Y de todos esos, como ¿cuál te gustó? ¿Cuál es así como que esa actuación que hiciste, como que más se identifica con Dani Robles? ¿Cuál sería? A mí, sinceramente, la que más me gustó con diferencia fue una escena que hice de raver, ¿sí? Con un traje de goma. Yo estaba encantadísimo ahí. Me lo pasé bomba, vaya. Mira, ¿y cómo podría decir, Dani, qué tiene de diferente a lo que a lo mejor tu público, los seguidores ven de ti, que a lo mejor no es la realidad de Dani? ¿Qué tú me podrías decir? ¿Cuál es esta diferencia? ¿Es un personaje el que vemos actuar en el porno o en tu vida real, la realidad
tu día a día, Dani es así? A ver, Dani realmente no es así porque las escenas siempre están guionizadas. Yo hago todo lo que dice el director, diálogos, posturas, gestos. Entonces, claro, yo por ejemplo, en las películas hablo un montón, pero yo en la cama nunca hablo. Yo en la intimidad no hablo. No. Y entonces... Yo soy de mucha acción y de pocas palabras. Ya. Y entonces sí que es verdad que en las pelis ustedes son esquematizadas. O sea, ustedes, a veces yo digo que el porno es también un poco irreal. Sí, porque, por ejemplo, de todas las escenas que he hecho, solamente 2 me han dejado hacer lo que yo quisiera. Sí. Sí. ¿Y cuáles han sido esas 2? ¿Las recuerdas? Sí, una que hice con Fletch Sí. para Mendacom y otra que hice con Martín Maza y con Fran Valencia para Harkins. Okay. Son las únicas escenas en las que me han dado carta libre, haz lo que quieras. La única vez. Y ahí te lo disfrutaste tú, Sí, exacto, sí. me imagino. Ahí no fue que te dijo un guionista, mira, te tiene que ahora, tienes que hacer esto, tiene que... Ahí ¿no? nada. Porque yo pienso que es un poco complicado, Dani. Es esto de también, a veces la gente lo ve muy fácil ser el actor porno, ser que solo ve lo bonito, solo ve a lo mejor esos minutos de escena y de momentos del éxtasis que vemos y de todo lo que pasa en la intimidad. Pero yo digo también que es complicado, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, como cuando Dani va a rodar un día tuyo de trabajo, Sí. por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Cómo tú nos puedes relatar Para mí, yo cuando voy a trabajar, eso tiene una preparación. Yo, por ejemplo, intento estar mínimo 4 días sin tener relaciones con otros chicos para llegar al rodaje con ganas, porque normalmente cuando trabajo, a mi compañero lo conozco ese día. Ok. Es muy raro que me toque coincidir con alguien que ya conozco. Y si es así, es una escena grupal, con más gente. Ok. Entonces, claro, como no lo conozco en persona, no sé tampoco qué química va a haber entre nosotros. Lo mismo nos gustamos mucho, o lo mismo, pues, no tanto. Sí. Entonces, para tener buena predisposición, intento en 4 días o en una semana, para llegar con ganas y... Pero entonces, Dani, esto amerita a que, por ejemplo, ustedes no pueden tener una pareja estable. Porque como tú tienes una pareja estable, entonces le va a decir, si quieren un día, una noche antes de irte, entonces Sí. es un poco complicado, ¿no? Una vez, si tienes una pareja, puedes tener sexo sin... Sí, Sí, ¿y claro. cómo es eso entonces? ¿Qué necesitas? ¿Cómo es eso? Pues es la manera más sencilla de hacerlo. No, claro, no me imagino, pero o sea, uno al final, cuando uno se mete a la cama, es una cosa terrible, porque uno lo que quiere al final es ver ahí ese final feliz. Sí, hombre, claro. Eso yo creo que sí. Pero bueno, claro, respetando tu trabajo y Claro. el trabajo que tienes, Pero es tu lo que te pareja digo. puede entender perfectamente que hoy no se puede ver mi chico porque tiene que grabar mañana. Ya, no, pero es lo que te digo, es una pareja que tiene que estar muy abierto y Sí, comprender eso. ¿Actualmente tienes pareja tú? No, pero sí dentro o sea, en los últimos años ha tenido pareja, o sea, Sí. ha ligado tener pareja también con tu trabajo. Sí, ¿Y cómo han sido? ha sido difícil. ¿Sí? Sí, ha sido bastante difícil. ¿Tú crees que por ser actor porno es que hoy en día a lo mejor no tiene una pareja tú estable contigo? No, realmente el problema es que yo soy monógamo. Tengo este trabajo en la que estoy cambiando de chicos todos los días, pero realmente en mi vida personal soy monógamo. Sí, No soy de pareja abierta, entonces, claro, no puedo condicionar a una persona porque no todo el mundo tiene ese tipo de libertad mental y que ve mi trabajo como un trabajo, que yo a lo mejor voy, he hecho mis horas este día, lo que dura el rodaje, 6, 7 horas, y que a lo mejor a mi compañero no lo vuelvo a ver, que a Claro. lo mejor no tenemos ni trato, Claro, pero la gente no lo ve así. claro. Lo ves de la manera más sencilla es que te estás acostando con otra persona. Claro, y exacto, es complicado, Sí, ¿no? es difícil. Jugar, entonces exacto, tú juegas de una manera que te entiendo perfectamente, Sí. pero ya de la otra posición también, ¿no? Ujú.
Pero entonces tú dices, tú te entregas, tú cuando ama y quiere. supuesto. Y quiere que sea único solo Sí, para ti. sí. Ya, mira, es complicado, amigo, es complicado. Es difícil, por eso no tengo pareja. bueno, pero bueno, sí. Mira, y vamos entonces a decir, Dani, vamos a que tú nos cuentes algo que te haya pasado, por ejemplo, a ti en un bar, en alguien, no sé, un seguidor tuyo y tal, que te haya visto, que te ha reconocido a ti, que tú recuerdes así como una anécdota que tú no puedas contar. ¿Qué sería? Mira, la primera vez que cuando yo empecé a grabar, llevaría 3 semanas que salió mi primera escena y aquí en Barcelona un chico me paró en una discoteca, me vio, se puso súper nervioso, no me lo puedo creer, Dani Roberts, el chico empezó a llorar. Entonces, claro, eso para mí, yo que estaba empezando, me alegró muchísimo. Qué guay. Sí. Qué guay, sí. Esas son de las cosas que yo creo, es lo que yo digo. Ustedes tienen mucha gente que lo sigue, mucha gente que lo quiere, que también es de una manera también un poco complicada, porque mucha gente que te sigue a ti, que te quiere de una forma que también te quiere llevar y te quiere ver te quiere llevar a una cama. No, porque es un poco complicado los seguidores que tienen ustedes, pero yo también entiendo que habrá muchos seguidores también que lo ven desde una parte ya como más amigo, como de admiración y de tal, porque yo te digo, yo lo admiro a todos vosotros. No, la gente cuando me para por la calle o me pide hacerse una foto conmigo, siempre son muy respetuosos. Sí. Sí. Pero también, ¿sí? Ellos siempre comparten, pues Dani, mira, anoche vi la última escena que hiciste, la vi con mi chico, la disfrutamos un montón y a mí me encanta saber ese tipo de detalles. Me gusta saber que la gente disfruta con lo que hago, porque para eso trabajo. Pero también está ese seguidor que te para y a lo mejor quiere irte contigo a una cama, te dice... Sí, pero yo en ese momento soy muy tajante. Sí. O sea, yo que soy a lo mejor un seguidor tuyo y que te miro en las pelis y que a lo mejor te digo eso, te veo y te digo, mira, es que anoche vi esta peli y a lo mejor yo quisiera estar contigo y tal. Este admirador tiene que saber controlarse frente a ti. Sí. Madre mía, Dani, entonces es un poco complicado, ¿no? Sí. Sí. ¿Y cómo te pueden ligar a ti? Una persona que te vea en la calle, ¿cómo puede acercarse a Dani que le guste o tal? A ver, dinos, a ver, para que el público entonces... Pero a ver, de la mejor manera que se puede acercar desde frente. A ti, por ejemplo, para ligarte, cuando te hablan de tu trabajo, es un poco diferente que a lo mejor que te puedan poner otro tema. No, a mí me parece bien, porque me gusta que la gente realmente se interese también por lo que hago. Sí. Entonces me parece genial. Pero es lo que te digo, que ahí es complicado, Dani, porque es que tu trabajo es lo que tú haces, es vender morbo, lo que tú haces es vender esto, que todo, y entonces es complicado también, ¿no? Mira, Dani, por ejemplo, ¿a ti te han ofrecido dinero por sexo? Sí. Y para ti, ¿cómo tú logras controlar, dividir esa parte de la gente que a lo mejor no se controla? ¿O alguna vez has aceptado dinero por sexo? No, es que no me siento cómodo haciendo eso. Yo ¿Sí? admiro muchísimo y respeto a los chicos que son escort porque debe de ser complicado, porque si ya para mí a veces es difícil en un rodaje ser a lo mejor más cariñoso de lo que normalmente suelo ser con un desconocido, en la intimidad, si a lo mejor se trata de alguien que no te agrada visualmente, debe ser muchísimo más difícil. Entonces, claro, yo admiro muchísimo a esa gente porque yo no soy capaz. ¿Sí? Y sí me han ofrecido, pero no lo he hecho. ¿Y como cuánto es lo máximo que te han ofrecido? ¿Tú recuerdas? $1000. ¿Sí? Sí. Ya, y por ejemplo a esta gente, ¿qué tú le dices? Que no sé, Que ahora no soy a lo escort. mejor puede ser, exacto, puede ser alguien que no esté viendo y tal, y tenga eso en su cabeza tal. ¿Qué tú le dices a esa gente que ahora que sea un medio para tú expresarte y decirle a esta gente a lo Hombre, mejor? yo siempre me siento muy agradecido porque, claro, que una persona ofrezca tanto dinero o lo que sea, que dice, dime lo que sea, dime una cifra, dime un número, a mí eso me halaga. Ya. Que yo no me ofendo, yo no soy de estas personas que dice, ¿cómo se te ocurre pensar? No soy moralista. A mí me alegra muchísimo que me lo digan, pero yo le explico, no estoy ofendido, pero es que no soy escort, no hago Ya. trabajos privados.
Ya, claro, porque a la vez, exacto, yo creo que esa es la palabra. No hago trabajo privado porque a la vez cuando a ti te contrata una productora o tal, te pagan para hacer sexo. Sí. Pero claro, ya entiendo esto. Mira, Dani, por ejemplo, tú trabajas, me dice, con Mena Play, que fue Sí. tu primera película, pero hoy en día todavía tú sigues rodando con Mena Play. O sea, tú tienes años trabajando con la Sí. productora de Mena Play. Toda la vida con Mena Play. Sí, Son- te tratan son- bien, son buenas productoras, Sí, sí, son... sí. Sí, Son este encantadores. hombre, por ejemplo, esta fotografía que tenemos aquí, Sí. yo creo que es una de ellos, porque ellos se caracterizan mucho Sí. por hacer ese y como del hombre trajeado. Claro, porque el hombre- sello de la productora es el ejecutivo. Sí. Entonces, en todas las películas siempre hay como mínimo un chico vestido en traje. Ya. Siempre. Y eso te pone a ti, te da morbo el ser ejecutivo o otra persona que tú veas. Hombre, a mí me encanta porque no todas las productoras se esmeran más en el vestuario. Hay Ya. algunas que se focalizan más en el tema de la localización, casas muy, no sé, muy caras, localizaciones muy bonitas, muy llamativas. Y ellos, por ejemplo, hacen más hincapié, además de la localización, en el vestuario. En el vestuario. Sí, sí, sí. Es que Y yo me veo genial, yo me veo siempre súper guapo. sí. Y por ejemplo, tú grabas con Menaplay, has Sí. grabado también con otras productoras, ¿verdad? No tiene ningún contrato exclusivo No. con ninguna. ¿No te gusta ser exclusivo de las El caso es que marcas? intenté, estuve hablando con un agente para ser exclusivo con una casa americana, pero después de tirarme varios meses hablando con ellos no llegamos a ningún tipo de acuerdo. Y yo tenía mucho trabajo en Europa, Ok. entonces decidí quedarme aquí. Muchos se quejan, Dani, ahora que tú hablas así, muchos se quejan precisamente de Europa. Y escucharte hablar así, pues entonces en tu lugar no es lo mismo. Porque he escuchado mucho que se han quejado de que Europa es un mercado un poco complicado y también muy cerrado, que tienen más oportunidades en América, en Estados Unidos y tal. Entonces para ti no, tú desde siempre puedes decir que tú has trabajado bien, que te ha ido bien aquí en Europa. Sí, Por ejemplo, con productoras americanas no ha trabajado nunca. sí, he trabajado con Falcon, con Rengi Stallion, con Gentleman's Closet, he trabajado con Lucas Entertainment, Ya. Men.com. Ya. No, o sea que tú eres, mira, vamos a brindar porque tú eres ¿verdad? Él es uno de los kings, ¿verdad? El rey de se podría decir. Tú tienes una corona dentro de la industria del porno. Soy de los mejores de mi promoción, lo sé. Salud. Dani, y cuando tú dejes de hacer porno, ¿tú has pensado en eso? ¿Alguna vez de dejar de hacer porno? Sí, ¿Te sí ha lo he pasado pensado. por la mente? Sí. ¿Y por qué? O sea, ¿lo ha pensado porque en algún momento te ha detenido y ha dicho, Dios mío, es que no, ya no puedo más, o ya no me veo haciendo esto, o quiero hacer otras cosas? ¿Por qué te ha detenido y te ha pasado por la mente dejar de hacer porno? Bueno, como sabrás, desde que salió OnlyFans, el porno ha cambiado por completo. Ok. Entonces realmente hoy día lo que da dinero es OnlyFans. ¿Tú tienes OnlyFans? Tengo OnlyFans. Ya. Entonces ya un actor porno tiene más ganancia y más trabajo con OnlyFans que con las productoras. Sí. Entonces también no todos los chicos que tienen éxito en OnlyFans son actores porno. Claro, totalmente, sí. Entonces, claro, el porno ya es difícil porque ya no da tanto dinero como antes. Yo ya también llevo una trayectoria muy larga. Cuando yo empecé me comentaron que la vida útil de un actor son 5 años. Yo llevo 8. Y aunque tengo mucho trabajo con Menaplay, pero ya cada vez hago menos rodaje y grabo más OnlyFans. Ya, claro, porque también te voy a decir, yo estuve hablando con productores, aquí he entrevistado a algunos que otros productores de productoras, Sí. y me han dicho, sí que es verdad que años atrás a ustedes los actores el caché era más alto que Sí. hoy en día, y debe de ser lo contrario, ¿no? La vida va en un rumbo diferente, se va Claro, poniendo pero- más cara la vida. Entonces, Sí. en cuanto al porno, las productoras han tenido que sobrevivir y
han hecho frente a todos este huracán virtual que se ha desatado, como tú dices, de plataformas que suben contenido. Y sí que le ha restado un poco a la productora, pero que también a ustedes los actores, que como tú dices, actores como tú, que se dedican a esto, que profesionalmente hacen porno, pues como que le ha restado. Sí. El caché tuyo era muy diferente de antes del de ahora, ¿no? Mi caché, desde antes de la pandemia a después de la pandemia, que ha cambiado todo, Sí. apenas ha cambiado. Ya, pero cuando iniciaste hace esos 8 años, cuando todo fue el boom de que te lanzaste, Cuando yo empecé el porno ya estaba cambiando. Yo Ya. escuchaba comentarios de productoras, de actores, estaba todo cambiando. Porque antes el porno era muy inaccesible. Ya gracias al boom de internet, el tema de la piratería ha hecho mucho daño. Antes las productoras se esmeraban en sacar DVDs y demás, ya nadie vende DVDs, por ejemplo. Sí. Y eso eran todo ganancias para la productora. ¿Tú tienes producciones en tu...? Tengo. Ay, qué guay. Sí. Y cuando te ves tú así en estas portadas, ¿cuál es la sensación? A mí que me te da mucha alegría porque yo creo que eso también tiene que formar parte de las cosas que debe de hacer un actor, ¿no? A lo largo de su trayectoria. Ya. Y tú, Dani, por ejemplo, ¿tú no te has quedado enamorado de ninguno de los actores que tú hayas grabado, hayas rodado? De Sí, tantos hombre. actores y de tantos chicos que es como un estereotipo que buscan en ustedes ser el chico guapo, el chico tal. ¿Tú te has quedado enamorado de no sé? Sí, sí, he tenido un par de crash. Sí. Sí. Y tú puedes decirlo entre nosotros, nadie lo va a saber, solo tú y yo que estamos aquí. No, tú me me puedes tuve- decir dos por lo menos, que tú te hayas quedado en este momento enamorado de... Ah, enamorado. A ver, por ejemplo, al principio dio la casualidad de que con Denis Vega, Sí. que hice también varias películas para Men at Play, nos veíamos más. Yo también estaba haciendo en ese momento shows en vivo, subía mucho a Madrid, nos veíamos así. Y este es uno. ¿Y otro? Otro, Logan Moore, Ok. sí. Ya. Y por ejemplo, ¿me puede decir uno que a lo mejor no hubo esa química? Como que no se dio, que hicieron el trabajo y eso fue un trabajo que hicieron, pero que no hay como esta química. Sernos sinceros, Dani, también. Sí, a ver, mira, hice una cena aquí en Barcelona con Harkins y tuve un roce con uno de los chicos, éramos 3 y este chico se llama Rubén, creo que será el nombre artístico. Y el chico pues no había afinidad en la cena y además el chico tenía la cabeza en otro lado, en los planos miraba para otro sitio, no estaba en lo que tenía que hacer. Entonces hablé con él, le dije, oye, ¿te pasa algo? No sé qué, tienes una mala actitud. Se quejó al director, el director vino a hablar conmigo, no sé. Y yo que intenté al menos hablar primero con él para no ponerle los puntos sobre la i delante del resto de la producción. Y luego este chico pues lo comentó en un canal de radio, no sé qué, una movida, en fin. Ya. Bueno, allá él tendrá Esos motivos tendrá. sus motivos, sí, porque también yo creo que es difícil, ¿no? Para vosotros que en un rodaje se dé esto, ya porque ustedes, una productora hace todo, una producción para rodar ese día, para tal. Claro. Y también, pero es entendible lo que tú me dices, que a lo mejor tú no conoces al chico que va a grabar y en ese momento, Claro, por eso porque que- hacer sexo es una química de dos, tiene que haber una química. Pero ustedes, es lo digo, es tu trabajo, tienen que ir como robotizado. ¿Cómo haces tú para no sé, a veces utiliza algún estimulante sexual o tal, o lo tuyo siempre ha sido así natural? No, Porque- hay veces que tomo Viagra, Ya. Camagra. Pero esto lo utiliza cuando el chico no tiene la química, cuando hay química sí. Cuando hay buena química no hace falta. Ah, Pero ya, bueno, ya. también sobre todo en los rodajes largos, porque ten en cuenta que en un rodaje se para muchas veces, hay muchas tomas. Entonces, por mucho que tú quieras, no puedes estar focalizado en la todo el rato. Ya. Y Se luego- pueden varias veces. En rodajes pueden pasar eso. No, O tú tienes que aguantarte hasta... hay que aguantar hasta el final. Ah, ya. ¿Y cómo entonces, por ejemplo, un rodaje que dure 2 y 3 horas,
cómo se mantiene ese apetito sexual y ese... Bueno, en mi caso, como ya te he comentado, que vengo con ganas porque no en 4 días. Tú guardas todas las ganas para claro, los días que te toca trabajar. Estoy deseando que llegue ese momento, pero... Ya entiendo. Es un poco, ¿no? Por eso te digo, es que el trabajo de un actor porno también es de admirar. La gente solo se focaliza en lo que se disfruta, en lo que tal, pero también es de admirar y es también de mucha valentía. Sí. Por ejemplo, cuando tú decidiste dedicarte a este mundo y tal, que ya te viste y que te reconocían y que tal, ¿cómo fue para ti delante de la sociedad, de tu familia o de los amigos? ¿Cómo viviste este proceso? Pues, bueno, de la noche a la mañana fue un boom. Todo el mundo lo sabía, todo el mundo me escribía, todo el mundo me felicitaba. Para mi familia para mis padres fue algo difícil. Ya. Porque son muy tradicionales y claro, esto era... ¿Qué van a pensar los vecinos? No sé qué, pero bueno. No he tenido nunca ningún problema, siempre he tenido el apoyo de mi hermano, mis primos, mis amigos. Ya. Pues mira, qué bien, de verdad, qué bien. Y hoy en día tú puedes decir, en estos 8 años, tú siempre has vivido del porno. Sí, vivo. ¿Sí? Tú vives en Málaga, ¿eh? Tu residencia es en Málaga. Sí. Pero claro, viajas mucho cuando tienen que hacer eventos y tal. Sí. Pero mira, Dani, vamos a hablar ahora de los premios porque tú también a ti te han reconocido. En los premios que hacen, hay premios que se dedican a reconocer el trabajo que hacen vosotros, los actores porno. Vamos a recordar, ¿tú te has ganado el premio en cuál? Yo es que, curiosamente, y me alegro muchísimo, estoy nominado en todos los premios que salen todos los años, siempre estoy nominado. Sí, y esa estatuilla, ese premio que tiene en casa, ¿cuál es? ¿Lo recuerdas? Ese lo tengo el único que tengo, lo tengo de actor revelación 2018, que fueron en Londres. Ah, sí. ya. Qué guay, sí. Es que en mis notas recuerdo que sí, que tú tenías un premio. Sí, y no, lo que se hacen aquí en Europa, lo que se hicieron pasado, también estuviste... ¿Los Grammy? Sí, tuviste también nominado y es como tú dices, en todos te reconocen el trabajo que Sí, es que para mí el premio es la nominación. Tú ten en cuenta la cantidad de actores que hay en todo el planeta. Somos muchísimos actores en Europa. Sí. Entonces, claro, que a mí me reconozcan con actores americanos, que se supone que los americanos son los top de los top, para mí es un orgullo. Ya, pero los americanos lo ven a ustedes también como los top de los top. Eso es como una cosa. Sí, hay un feedback. Sí. Ellos aquí ven y ustedes allá. Exactamente igual. ¿Nunca te ha pasado por la cabeza irte a vivir a hacer una residencia en los Estados Unidos? Sí, claro, lo pensé y eso es lo que te he comentado de que intenté hacer una exclusividad con una casa americana, pero después de mucho hablar no llegamos no se a... dio. Sí. Pero quisiera algún momento, a lo mejor no muy lejano, a hacer sede en Estados Unidos y dedicarte a esta industria allí, que a lo mejor creo que lo hacen exacto, de una manera diferente, a lo mejor diría. Y también puedo decir que como ya tú tienes tantos años aquí haciendo, para ti yo creo que también sería también un reto ir a hacer cositas nuevas para allí, conocer gente y tal. Aunque también eres muy grande para allí, porque es lo mismo que te digo. Ellos allí ven a ustedes como los top de los top y quieren y viceversa. Y Dani, para por ejemplo vosotros, hacer una escena en OnlyFans ahora, que es como lo que está de moda. Ahora la moda es OnlyFans y todo. Por ejemplo, ¿cómo tú quedas con un chico? ¿Cómo se da esta química de hacer un rodar para OnlyFans? Pues, yo hago mucho hincapié para diferenciar mis trabajos de las productoras a mis trabajos de OnlyFans. Aquí siempre hay una imagen muy cuidada, un vestuario, pero sin embargo para mis trabajos de OnlyFans es todo como muy a saco, muy directo, sin diálogo, sin vestuario. Ya. Así soy yo en realidad. Ah, sí. ¿A ti te gustan las cosas a saco? Más a... Sí. Pues entonces no es el hombre bueno que estamos viendo aquí, el hombre que mira que se ve ahí. Entonces en tu interior hay algo que tú sacas ese lobo, ¿no? Sí.
Mira, entonces Dani, vamos a decir algunos planes que tú tengas que son, aparte de irte a Estados Unidos, si se te da la oportunidad, ¿qué tienes así tú como en mente de hacer para todo tu público? Bueno, tengo varios rodajos pendientes. ¿Sí? Sí. como Por la ejemplo, Play. ese actor que tú tienes pendiente que no has rodado, ¿cuál sería? Que tú Trenton. quieres. ¿Cuál? Trenton Ducati. Ah, con este te... Con él me encantaría trabajar. Estuve trabajando en su productora, donde él estaba pendiente de la grabación, pero no me tocó trabajar con él. Madre mía, mira Aquí, cómo son las casi, cosas. casi, ¿Sí? sí, qué coraje. Ya. Pero no, yo creo que sí, se dará entonces, Sí. ¿no? Se dará. Y, por ejemplo, vamos a mencionar, yo creo que tú me menciones de un trío. Vamos a ver que tú, vamos Ajá. a hacer una escena, Sí. vamos a producir una peli nosotros. Sí. Y que tú me digas, o sea, de querer hacer un trío. ¿Y este trío con quién sería dentro del mundo de la música? ¿Con quién dentro del mundo de la música? Dentro del mundo de la música. Sí, tú te atreverías a hacer un trío. Me tienes que decir dos. A ver, ¿cuáles serían? ¿No te gusta a nadie del mundo de la música? Sí, tantos artistas que hay, tanta gente que le... que no te gusta, Sí, ¿no? Del mundo sí. de la música. A ver, dime dos que te gusten. Sí, Para pero- hacer un trío, ¿cuál serían? No sé, yo creo que a uno pondría a Ricky Martin, ¿no? A Ricky Martin. ¿Te gusta Ricky Martin? Que siempre me ha encantado. Ah, entonces Sí. este sí. Entonces, ¿otro cuál sería? Ah. Pues mira, no se me ocurre. ¿No? Entonces no es un trío, entonces tú Sí. harías una escena Sí. porno con Ricky Martin. Sí, mucho mejor, sí. ¿Y cómo tú pondrías a Ricky Martin de activo? En todas las posturas, vaya. Hombre, ya que aprovecho. Sería Lo- todo, versátil entre Por los supuesto, dos. yo soy versátil. Sí. Ya. Y por ejemplo, si te tocara con... ¿Has hecho tú alguna escena con chica? No, ¿Ni con trans? no. Ya. ¿Y no te llama la atención? ¿O no te visualiza a un día trabajar? No, el caso es que cuando empecé a grabar, estuve informándome para grabar con chicas también. Sí. Pero me comentaron que grababan menos, Ya. que pagaban menos Ya. en el sexo con chicas. Y que actores heteros saltaban al gay porque le pagaban más. Ya. Y Entonces, también, claro. a ver si tú tienes la misma percepción mía. Yo tuve aquí a Heracle, es Sí. un actor que tuve aquí, un abrazo para él, de verdad. Encantador. Un gran ser humano, Sí, sí. yo lo Y quiero él con me locura. decía también que estaba por esa misma línea, pero él me dice que en el mundo, en el porno hétero, siempre el protagonismo y la estrella es la chica. Y ya en el mundo gay es un poco diferente, ¿no? Ustedes son el hombre que vemos, El foco de atención, sí. Claro, pero sí que es verdad que en los heteros como que es cierto que a veces como que la chica tiene como Sí. el protagonismo más. Pero no sabía también ese dato, mira, es curioso ese dato de que en el porno hetero, claro, es así, es así. Dani, pues mira, agradecerte por tú estar con nosotros aquí. placer. ¿Qué tiempo llevamos producción? A ver, ¿qué tiempo llevamos? 35, o sea que no hemos pasado de más. Era por decir, si todavía queda tiempo, seguimos hablando, porque yo sé y creo que sí que contigo hay muchas cosas más que se pueden hablar, porque eres una persona que es de admirar, como te digo, está haciendo un trabajo muy Muchas gracias. bonito, muy bonito. Yo sí te admiro tu trabajo, yo te admiro tu trabajo Gracias. y por eso estás aquí y porque mucha gente nos lo ha pedido también. Que yo esperamos, ¿verdad? Que se hayan sentido contentos toda esta gente que quería a Dani con nosotros. Vamos a dejar que tú también digas tus redes sociales y tal. Si hay alguien que todavía no te sigue y no está viendo, a ver cuáles son. Pues podéis encontrarme en Twitter como Dani Robles XY, ¿Sí? mi página de Facebook, Dani Robles, Sí. y en Instagram de Dani Robles, THE Dani Robles. Vale, ahí en pantalla pues lo estamos viendo para que usted vaya a seguir a Dani y tú eres que maneja tus redes, tú Sí. le respondes. Ujú. Que no te hagan las propuestas indecentes, pero para una amistad y tal, ahí tú estás, ¿no? Yo estoy para todo. Ah, o sea que ya sabes, está para todo. Puede ser que sí, porque a veces en las redes somos como un poco traicioneros, eso depende quién escriba.
porque siempre uno ve el perfil, quién es y tal, y ahí tú respondes, ¿sí o no? Dani tiene eso. Dani, muchísimas gracias. A vosotros también, gracias por estar ahí. Quiero leerlos a todos aquí debajo en YouTube, sus comentarios. Pueden compartir este video porque si lo comparten, nos dan like, así nosotros pues seguimos creciendo para ustedes. En una próxima volveremos a estar aquí otra vez con otro invitado. Bye bye.